Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amara, una estudiante de 15 años, sabía que a veces las apariencias eran todo lo que el mundo veía de una persona. Hija del señor Toussaint, director de un colegio privado reconocido por su excelencia académica y con alumnos procedentes de las mejores familias, había aprendido desde pequeña a integrarse entre la multitud, a no llamar la atención. Sus ojos marrones, profundos y curiosos a la vez, ocultaban una inteligencia vivaz que ella intentaba mantener discreta. Su tímida sonrisa era una manera de calmar las miradas curiosas, mientras que su cabello perfectamente peinado, siempre siguiendo las reglas de la elegancia académica, garantizaba que nunca saliera demasiado de las sombras. En los pasillos de la escuela, Amara había aprendido a observar y comprender la dinámica social que se desarrollaba a su alrededor. Su mirada se detenía a veces en los grupos de estudiantes privilegiados, cuyas risas resonaban como los estruendos de un mundo al que ella no pertenecía del todo. La distancia entre ella y sus compañeros era palpable, pero no le prestó mucha atención. Después de todo, ella sabía que su camino estaría pavimentado por la excelencia académica, y que solo ésta podría abrirle las puertas que le eran negadas debido a su origen social. Amara era una estudiante modelo. Apasionada por la historia y la literatura, rápidamente se destacó en estas materias. Le fascinaban las historias de lucha, revuelta y resistencia que abarcaban la historia mundial. Lo que le atrajo sobre todo fue el modo en que las voces marginadas, a menudo ignoradas o borradas, lograron emerger, ser escuchadas a pesar de la violencia y la opresión. Le dio una fuerza interior, un deseo de demostrar que sus orígenes no la definían, que su inteligencia y su pasión eran las verdaderas armas a su disposición. Pero en la escuela, las cosas no eran tan simples. Algunos de sus compañeros apenas podían ocultar su desprecio, disimular las miradas condescendientes que le dirigían, como si, por su origen, no mereciera estar allí, entre ellos, en ese santuario de la élite académica. Para ellos, Amara era solo una excepción que no hacía más que confirmar la regla. Gente como ella no estaba destinada a brillar en lugares como aquel. Amara a menudo se sintió sola frente a esa barrera invisible, pero persistió, convencida de que sus resultados serían la mejor respuesta para quienes dudaban de su lugar allí. Sin embargo, hubo una persona que, a pesar de todo, no la despreció en silencio. Señora Lemoine. Esta mujer, que llevaba orgullosa su título de profesora de francés e historia, era una figura temida en la escuela. Su mirada aguda, su voz autoritaria y su constante necesidad de control la hacían parecer una persona superior a las demás, no solo por su condición de educadora, sino también por la forma en que imponía su idea de cultura e intelecto. La señora Lemoine sin duda se consideraba una especie de guardiana de la pureza académica y a sus ojos, Amara era una intrusa en ese universo elitista. Amara había notado rápidamente la frialdad de la señora Lemoine hacia ella. Al principio no era abiertamente hostil, pero los comentarios mordaces, las insinuaciones, las pequeñas pullas se habían hecho cada vez más frecuentes. Amara sabía que la percibían de manera diferente a los demás estudiantes, pero lo que hacía la señora Lemoine era más que una simple desaprobación. Ella lo toleró, pero nunca lo aceptó del todo. La empujó a justificarse, a demostrar que pertenecía allí, utilizando criterios que no tenían nada que ver con sus habilidades ni con su trabajo. Un día, después de que Amara entregara un trabajo perfecto para una tarea sobre la historia del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la señora Lemoine hizo un comentario que cayó como una piedra en el agua, interrumpiendo la aparente calma de la clase. En un tono seco y condescendiente, dijo: «Tienes mucha suerte de tener tan buenos resultados, Amara. Pero no eres como los demás estudiantes de esta escuela. Esto no es lo que esperamos aquí. Será mejor que recuerdes de dónde vienes». El silencio que siguió fue pesado. Los demás estudiantes rápidamente apartaron la mirada, algunos incómodos, otros curiosos, pero ninguno protestó. Amara sintió que sus mejillas se sonrojaban y un calor punzante invadía su rostro. Le hubiera gustado responder, defenderse, pero no tenía fuerzas. El dolor de ser juzgada por el color de su piel, de ser devaluada no por su actuación sino por lo que representaba, era demasiado intenso. Ella bajó la cabeza, haciendo todo lo posible por ocultar el destello de lágrimas que amenazaban con estallar en sus ojos. Las semanas siguientes solo empeoraron. La señora Lemoine, sin duda sintiendo que había tomado el control de Amara,
no se contuvo. Durante una sesión de tutoría, comparó a Amara con sus compañeros de clase, llamándola demasiado tranquila y Griega demasiado tímida, como si su presencia fuera solo una especie de malentendido. Incluso la acusó de ser demasiado brillante para su propia cultura, dando a entender que su éxito académico era una anomalía, algo que debería intentar justificar, en lugar de aceptarlo como algo dado. Amara sabía que no podía defenderse. Los estudiantes que la rodeaban la miraban en silencio, muchos de ellos comprendiendo que había cierta injusticia en ese trato, pero ninguno queriendo correr el riesgo de oponerse a la señora Lemoine. Ella era una figura demasiado poderosa para ser desafiada. Así, Amara, aunque fuerte en sus resultados, se sentía cada vez más sola e invisible. Luego llegó el día en que todo explotó. Durante una de sus presentaciones, sobre un tema que había elegido, los levantamientos negros en Estados Unidos, Amara esperaba que la clase quedara impresionada por su profundo conocimiento del tema. Había estudiado todos los aspectos, desde las revueltas de esclavos hasta la lucha por los derechos civiles. Pero la señora Lemoine, que la escuchaba con aire distante, se levantó de repente con una sonrisa desdeñosa y habló. Esa es una historia de rebelión, ¿verdad? Una verdadera historia de protesta. Habría preferido que te interesaran más autores que reflejaran la verdadera cultura académica. Pero bueno, no me sorprende, viniendo de alguien que parece más apegado a la historia de los oprimidos que a la de la élite. La risa nerviosa de los otros estudiantes resonó en la sala. El ruido, como un eco frío, resonó en la mente de Amara. Sintió un calor opresivo invadir su rostro. Sus mejillas, habitualmente ocultas por su timidez, ardían de humillación. Los susurros a su alrededor se intensificaron, amplificando su sensación de inutilidad. Su corazón latía más rápido, pero se obligó a mantener la calma, a evitar que la amargura que bullía en su interior se notara. Ella bajó la cabeza, mirando sus manos sobre el escritorio, como para protegerse de la ola de indiferencia que la envolvía. Fue como si la habitación, en un instante, se hubiera convertido en un escenario donde ella solo era un personaje invisible, una espectadora de su propio rechazo. Ella estaba llena de una extraña sensación de desconexión. Ese día, más que nunca, se sintió una extraña en ese lugar al que siempre había llamado escuela. Un lugar que se suponía sería un refugio de conocimiento y crecimiento se había transformado en un ámbito donde ella era constantemente juzgada por su pertenencia, por su identidad. Cuando llegó a casa, Amara no les dijo ni una palabra a sus padres. Sus pies se arrastraban por el suelo y sus pensamientos estaban pesados. Cada gesto parecía más mecánico que el anterior. En silencio, se deslizó hasta su habitación, se arrojó sobre la cama y hundió la cara en la almohada. Allí, sola en la oscuridad, dejó escapar lágrimas, sin una palabra, sin un grito. Su dolor era íntimo, demasiado grande para ser compartido. No fue solo la humillación que acababa de experimentar lo que la consumía, sino el sentimiento de ser rechazada por algo que no podía cambiar. Lo que Amara no sabía era que su silencio pronto se convertiría en el catalizador de un cambio inesperado. Su padre, el señor Toussaint, tenía una intuición aguda. Un hombre de gran sabiduría y observación, había notado un cambio sutil en el comportamiento de su hija en los últimos días. Sus ojos, habitualmente brillantes de energía y curiosidad, se habían apagado. Sus sonrisas, menos frecuentes, se volvieron más forzadas. Por la mañana ya no tenía prisa por ir a la escuela, fue allí por obligación, sin la pasión que siempre la había impulsado. El señor Toussaint, preocupado, decidió no dejar pasar este malestar. Una noche, después de cenar, cuando Amara parecía más distante que nunca, él la miró profundamente a los ojos. «Amara, sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad?», preguntó con voz suave pero firme. Amara no tuvo el coraje de responder inmediatamente. Ella miró hacia abajo, retorciéndose las manos. Luego, después de un tiempo, la verdad estalló, como una ola rompiente que ya no podía ser contenida. «Mamá, papá, ahí está la señora Lemoine». Su voz temblaba. «Me odia. Me hace sentir que no encajo. Me menosprecia todos los días, dice cosas crueles, cosas que no tienen nada que ver con mis resultados». Las palabras de Amara estaban llenas de dolor e injusticia, como un grito silencioso. El señor Toussaint, con aspecto sorprendido, se levantó bruscamente, con los puños apretados.
Su dignidad y respeto por su hija estaban siendo puestos a prueba, y no podía dejar que esta afrenta quedara sin respuesta. Tienes razón, hija mía, esto es inaceptable. Y lo que estás pasando no puede quedar sin consecuencias. Esto no es solo un problema para ti, es un problema para todo lo que representamos. Respiró hondo, su mirada se volvió más intensa. Me encargaré de ello y esta situación cambiará. Al día siguiente, el señor Toussaint solicitó una reunión urgente con la señora Lemoine. Entró en la sala de profesores con paso decidido y mirada firme. Cuando entró en la oficina de la señora Lemoine, la encontró, como siempre, sentada detrás de su escritorio, con su aire superior y su sonrisa condescendiente. Pero esta vez no iba a quedar impresionado. Señora Lemoine, acabo de enterarme de sus acciones hacia mi hija y, créame, se ha pasado de la raya. Este tipo de comportamiento racista y despectivo no tiene cabida en mi institución. Su voz no tembló. Tenía la situación bajo control y no iba a ceder. Asumirá las consecuencias. La señora Lemoine intentó negarlo, minimizarlo, pero el señor Toussaint estaba preparado. Ya había recogido testimonios de compañeros de clase de Amara, estudiantes que se habían atrevido valientemente a hablar. Además, había pedido a la trabajadora social de la escuela que realizara una investigación discreta sobre el clima racista en ciertas clases. Los resultados fueron abrumadores. La verdad ya no podía ignorarse. La señora Lemoine ya no podía esconderse detrás de su aire de autoridad. Cuando la noticia se difundió por toda la escuela, el efecto fue inmediato. Algunos estudiantes, inspirados por el coraje del señor Toussaint y de Amara, comenzaron a denunciar discretamente los abusos de la señora Lemoine. Otros, mucho más valientes, tomaron posición pública y se sumaron a la causa. En una reunión de la junta directiva, el señor Toussaint presentó un caso sólido, respaldado por testimonios y pruebas tangibles, exponiendo la discriminación sistemática perpetrada por la señora Lemoine. La maestra, inicialmente arrogante y segura de su poder, se encontró en una posición de total debilidad. Fue suspendida indefinidamente y se inició un proceso disciplinario en su contra. Los padres de los estudiantes afectados, incluido el señor Toussaint, se mostraron solidarios y decididos a hacer frente a la injusticia. Amara, aunque sufría en su alma, encontró dentro de sí misma un coraje insospechado. Ella ya no era solo una estudiante brillante en las sombras, se había convertido en un símbolo de resistencia. Su voz, antes silenciosa y sofocada, había resonado contra la injusticia. Se había convertido en portavoz de aquellos que carecían del coraje de hablar, un faro en la oscuridad. Tras el incidente, la escuela decidió introducir una formación obligatoria sobre diversidad, igualdad y antidiscriminación para todo el personal. En cuanto a Amara, aunque había recuperado su lugar entre los mejores estudiantes, esta vez estaba más erguida, más fuerte, más segura. Ella sabía que su lucha por la dignidad y el reconocimiento no había terminado, pero ahora tenía las herramientas para lucharla.